Bienvenidos a nuestra sesión ordinaria del mes de junio. Espero que todos se encuentren bien, porque otra vez está empezando lo del COVID. A mí ya me dio el mes pasado. Ya estoy bien. Le cedo la palabra a nuestro secretario, el doctor Alfonso Estrella. Nico. ¿Ya ves? Gracias, Yoli. Bueno, quiero decirles que estamos de manera virtual y presencial, o sea, de una manera híbrida. Sean bienvenidos también a aquellas personas que se están conectando en este momento por la red, que el interés de parte de este colegio en esta gestión es de que lo hagamos de esa manera por la situación de COVID. Como dijo la doctora Yoli, tenemos ya un incremento por ahí de algunos casos. Y bueno, ojalá que todos estén bien en casa y que se siga manteniendo en la misma para evitar contagio. Tenemos el día de hoy la sesión ordinaria de nuestro Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco AC, de hoy 28 de junio de 2022. Les quiero pedir a todos ustedes que los que tengan la oportunidad de hacer su registro de manera presencial, lo hagan en tiempo y en forma. Aún está el libro expuesto al ingreso para que registren su firma de asistencia. Gracias por ello. Asimismo, la persona que está de manera virtual o el colegiado que está de manera virtual, le pedimos también que lo haga por ahí la liga y de esa manera cumplir con el requisito de asistencia para saber que están con nosotros el día de hoy en esta sesión ordinaria. A continuación, le agradezco a la doctora Yolanda que nos haya dado la oportunidad de la palabra para darle continuidad al proceso. Y bueno, vamos a dar continuidad a la lectura de correspondencia. Antes de ello, está publicada el acta de la sesión anterior en la página web de nuestro colegio. Espero que hayan tenido la oportunidad de revisarla o leerla. Si alguien tiene alguna observación al respecto, damos la oportunidad para que en este momento haga la observación y con mucho gusto lo hacemos. Si no es así, les pido a todos los presentes y los que se encuentran de manera virtual, por favor levanten su mano si tienen aprobación de la última acta de nuestra sesión previa. Por favor, manifiéstenlo con su mano. Aprobado por unanimidad y queda aprobada el acta de la sesión del mes de mayo del 2022. Agotando este punto de la orden del día, se les invita a todos nuestros colegiados a nuestros dos simposios o simposio. En este caso, innovación colposcópica en la práctica privada, a realizarse el viernes 8 de julio, con sede en el Hospital México-Americano. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si tienen interés en hacerlo, lo hagan de una manera presencial en nuestro colegio y ahí serán inscritos. Siguiente simposio será ultrasonido básico de consultorio en ginecología obstetricia, a realizarse el día 9 de julio, con sede también en el Hospital México-Americano, con horario de 8 a 2 de la tarde. De la misma manera, 9 de julio, perdón. De la misma manera está abierta la inscripción para que lo hagan en nuestro colegio. También se les informa que la próxima sesión de este honorable colegio será el día 26 de julio del 2022. Siguiente punto, seguir insistiendo en la invitación a todos nuestros colegiados, amigos médicos, aunque no estén dentro de lo que es la colegiación, a nuestro 70º Congreso Internacional de Ginecología Obstetricia, a realizarse en Expo Guadalajara del 6 al 10 de noviembre del 2022.
Esos son los asuntos de información que queríamos compartirles a ustedes, colegiados, que se refiere a la correspondencia. A continuación, le damos continuidad a los asuntos varios, que son muy importantes para todos nosotros y queremos ser enfáticos en alguno de los mismos. Fíjense bien, aquí es un elemento muy importante de aclaración para que no hagan grilla. Es que hacen grilla de todo algunos detractores del colegio. Les recordamos que la FEMECOG a principios del año nos envió un comunicado, el cual les compartimos a todos nuestros colegiados vía mail, haciendo referencia que aquellos que no pagaran su anualidad con fecha límite del 30 de abril, repito, fecha límite el 30 de abril, los darían de baja. FEMECOG, no nuestro colegio. Por lo que se aclara que el colegio se deslinda de dicha baja, ya que solo nosotros realizamos el pago de sus cuotas. Eso queremos aclararlo, porque hay un grupo de colegiados que se han dedicado a agredir al colegio diciendo que somos agresores contra ustedes. Claro que no. Está todo bien escrito, bien estipulado, y aquel que no ha hecho su pago o no haya hecho el pago en tiempo y en forma, nosotros no lo hicimos. FEMECOG los dio de baja. Les recordamos cubrir completamente la cuota para evitar contratiempos con la FEMECOG, el cual a partir del 1 de mayo nos cobra un incremento por pago tardío. Eso no lo inventamos nosotros. Eso está estipulado en los estatutos de FEMECOG. También les recordamos que para las elecciones debe estar cubierta el 100% de la cuota para aquellos que tengan derecho a voto. Queremos hacer este punto de aclaración para que no sientan ustedes como colegiados que son agredidos por nosotros. No se sientan de esa manera, al contrario, estamos para servirles. Y nuestra mesa directiva, nuestro comité ejecutivo, lo único que hace es cubrir con los tiempos de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a lo que FEMECOG estipula. No se sientan agredidos, estamos para servirles y bueno, de alguna manera acérquense y podemos negociarlo con la FEMECOG. Es cuanto referente a este tema. Siguiente punto. Es importante también que conozcan algunas acciones que se han hecho por parte de la presidencia. Hacemos de su conocimiento a la Asamblea General, aquí presente, de manera virtual y presencial, que quede muy claro, que se le ha solicitado al coordinador del Consejo de Expresidentes realice una reunión o una junta para la revisión del currículum de la candidatura para la vicepresidencia 2023, que de acuerdo a estatuto ya debió haberse realizado. Queremos informarles a ustedes para que estén al tanto de los tiempos, para que el día de mañana no exista la represión de que nosotros como colegiados o como mesa directiva fuimos omisos a los tiempos que marca el estatuto, así como asuntos referentes a los cambios de los comités y otros temas de importancia para el colegio. Lo anterior es para que la asamblea esté enterada para futuras aclaraciones o reclamos. Esto referente a lo estipulado a realizar mínimo 3 juntas al año del Consejo de Expresidentes.
No los veo, algunos de ellos, pero quizá algunos deben de estar aquí presentes. Bueno, sí, me refiero a los de siempre, pero los otros no. Sí es importante que se realice esto y que en este caso el coordinador tenga la anuencia de convocar y cumplir con lo que está estipulado en la normatividad de nuestro colegio. El interés es que ustedes tengan conocimiento de ello para que el día de mañana no nos acusen de omisión en lo que se refiere a la propuesta de convocatoria para este procedimiento. Sobre este punto es cuanto. Gracias. A continuación, quiero ceder la palabra a nuestro compañero y amigo, el doctor Salvador Hernández Higareda, para que nos haga la presentación del siguiente, de nuestro ponente invitado. No antes, agradeciendo a todos ustedes la asistencia a esta importante sesión ordinaria, y les pedimos no omitir su firma en el libro de asistencias y de esa manera darle continuidad a nuestra asamblea del día de hoy ordinaria. Doctor Chava, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la voz para que presente a nuestro conferencista y después del mismo abandonar el presidium y estar al pendiente de la conferencia. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches, saludos a todos. Agradezco al comité directivo de nuestro colegio la invitación a participar en esta sesión. El día de hoy vamos a ver el tema de tamizaje de primer trimestre y DNA fetal libre en sangre materna. Será impartida por el doctor César Rodolfo Taoni Serrano y les doy algunos datos breves de su currículum. Él es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital General de Occidente. Es profesor de la Clínica de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en investigación multidisciplinaria en salud por la Universidad de Guadalajara. Es subespecialista en medicina materno-fetal por el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca y es miembro del Colegio de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco. Es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y es miembro del Comité de Investigación y Ética del Hospital General de Occidente. Es un placer entonces presentar al doctor César Taoni y le pido un aplauso para él, por favor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, si me lo permiten, voy a omitir estar aquí arriba para hacer un poquito más de interacción con ustedes, ¿sí? Primero, bueno, agradezco la invitación a nuestro colegio y todas las atenciones de la doctora Yolanda y su gran equipo, a la licenciada Ceballos, que siempre muy pendiente de este tipo de sesiones. Y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy, trataré de enfocarlo de una forma práctica y resumida a lo que nosotros tenemos que, o a los conceptos que tenemos que dominar con relación a nuestra primera ventana de oportunidad, que es el primer trimestre. Me gusta siempre iniciar mis pláticas con esta frase del doctor Nicolaides, quien señala que el enfoque actual de la medicina se adhiere a las enseñanzas de Hipócrates y Galileo Galilei. Es decir, tenemos que aprender del pasado para entender el presente y poder investigar el futuro, y que el lenguaje de Dios son las matemáticas. Por lo tanto, tenemos que medir todo aquello que es medible y lo que no es medible tenemos que hacerlo medible. Es decir, tenemos que ser objetivos, tenemos que cuantificar para que empecemos a unificar criterios. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Cuando nosotros estamos con nuestras pacientes, vienen con una serie de dudas y mediante la historia clínica muchas veces tenemos un panorama difícil, ¿sí? Y tenemos que ir aclarando tanto el panorama de nuestra propia paciente como las dudas que a ella también le genera el embarazo. Entonces, cuando hablamos de primer trimestre, hablamos de la primera oportunidad que tenemos nosotros
para ir haciendo diagnósticos tempranos, haciendo detecciones oportunas para poder normar una conducta que nos haga disminuir estos riesgos o evitar incluso alguna de estas complicaciones. Y entonces, cuando estamos frente al ultrasonido, porque estoy seguro que todos estamos aquí porque es nuestra principal herramienta y es uno de nuestros principales motores por los cuales llevamos a cabo nuestro tamizaje, tenemos que aprender a ver para que entonces ver sea saber y no solamente creer, ¿de acuerdo? Y que lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos midiendo nos va a llevar a detecciones oportunas. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y bueno, yo creo que esta imagen la vemos muy seguido, ¿no? Cuando hablamos de estudios de tamizaje. La mayoría de nuestras pacientes o lo que no queremos ver es la punta del iceberg, es decir, cuando ya está manifiesta la enfermedad y cuando ya prácticamente no podemos hacer nada. Pero debajo de la superficie tenemos una serie de factores de riesgo propios de la paciente, marcadores bioquímicos y marcadores sonográficos que nos van a hacer detecciones y diagnósticos tempranos antes de que se manifieste la enfermedad. ¿Me pasan la siguiente, por favor? La siguiente. Y entonces los puntos a desarrollar, ya entrando un poquito en materia, va a ser primero pues cuál es el panorama actual que tenemos con base a este tipo de alteraciones, cómo y cuándo tenemos que llevar a cabo el tamizaje de primer trimestre, qué papel o qué rol juega el DNA fetal libre en sangre materna y pues emitiremos una serie de conclusiones al final de la charla. La siguiente, por favor. Les pido por favor si escanean este código QR y me ayudan a responder, son solamente 3 preguntas. Las preguntas están sencillas, es lo que hacemos en el día a día. Son preguntas rápidas, yo creo que 1 minuto y las tenemos listas para pasar las respuestas. Ok, parece que todos estamos ya listos, ¿todos lo escanearon? Ok. Sí llega, doctor. ¿Listo? Ok. Bueno, damos 1 minuto para tener ya contestadas por parte de todos. Yo creo que listos. Ahora sí ponemos en la plataforma, por favor, las respuestas. Bajamos ahí la página, por favor. Ok, y bueno, tenemos la primera pregunta. Si han solicitado alguna vez DNA fetal libre en sangre materna. Bueno, vemos que aquí en el auditorio la mayoría no lo hemos solicitado. Me parece oportuno tener este porcentaje de respuestas porque entonces se va a lograr el objetivo de la charla, ¿sí? Que es que tengamos en cuenta el potencial que tienen y que en nuestro medio actualmente lo estamos haciendo para tener este tipo de detecciones. La siguiente, ¿me bajan un poquito más la página, por favor? Ok. Ahora, la siguiente veo que está muy dividida la respuesta y es cómo y cuándo llevan a cabo ustedes el tamizaje de primer trimestre, ya sea cuándo lo realizan o cuándo lo solicitan y qué pruebas vamos a utilizar.
y vemos que están pues prácticamente muy similares el llevarlo a cabo entre la semana 11 y 12 con translucencia nucal y el dúo test de hormona, fracción libre de hormona gonadotropina y proteína plasmática A, y de la semana 11 a la 13.6 con estos marcadores. Entonces, vamos a ver, ahorita vamos a ir respondiendo estas preguntas mediante la evidencia y lo que tenemos actualmente para responderlas. Y la siguiente, por favor. En la imagen que ustedes vieron, que es un feto con una longitud cráneo-cauda de 69 milímetros y una translucencia nucal mayor al percentil 99, la pregunta si solicitan o no DNA fetal libre, y vemos las respuestas. Un 88% lo solicitaría y un 11% no. Vamos a responder estas tres preguntas ahorita a través de la charla y con la medicina basada en evidencia que tenemos actualmente. Nos regresamos a la presentación, por favor. Ok, les pongo nada más estas cifras de nuestro país, del número de nacimientos que estamos teniendo cada año. Y fíjense cómo en el 2020 se reportaron un poco más de 2.200.000 nacimientos en nuestro país. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas de las complicaciones que nosotros podemos tamizar en primer trimestre, llámese preeclampsia, restricción de crecimiento, parto pretérmino o aneuploidías, pueden afectarnos hasta un 15% de los embarazos. Si nosotros sacamos el 15% de esos 2 millones de nacimientos, pues en realidad en nuestro país tenemos una gran cantidad de complicaciones que pudiéramos estar detectando en el primer trimestre. ¿Cuántas de estas pacientes nos van a llegar a nosotros y que tenemos esa oportunidad, a veces la única oportunidad de detectar esos riesgos? Eso es algo por el cual estamos aquí. Y vean esta historia del tiempo, nada más para que nos demos una idea cómo en los últimos años ha avanzado mucho el tamizaje de primer trimestre. Vemos en los años 40 las primeras máquinas de ultrasonido, ya para los años 50 ya se hacía ultrasonido en ginecología. Vemos cómo a partir de finales de los años 80 el doctor Nicolaides, que lo vamos a estar mencionando prácticamente el resto de la charla, empieza ya a publicar para alteraciones como es el signo de la banana y del limón, hablando de defectos de tubo neural. Pero vean cómo en 1992 se establece ya la translucencia nucal como uno de nuestros principales marcadores de primer trimestre para aneuploidías. Ya para 2001 se agrega el hueso nasal como otro marcador con un potencial importante. 2009 translucencia intracraneal para defectos de tubo neural desde primer trimestre, y a través de esto entonces publica en el año 2011 el doctor Nicolaides esta inversión de la pirámide de control prenatal, y en el año 2011 también empiezan ya las primeras publicaciones y los primeros trabajos ya de DNA fetal libre en sangre materna. No es que en el 2011 se haya iniciado, de hecho se detectó este fragmento de DNA del feto en la sangre de la mamá desde 1997, pero fue hasta 2011 que se empezaron a utilizar estas pruebas para tamizaje, que lo vamos a ver más adelante. Vean cómo de manera tradicional, desde 1900 el doctor Arthur Greenwood publicó esta forma de llevar control prenatal, y vean, no aparece primer trimestre. Se empezaban las evaluaciones a partir de la semana 16 y se concentraban ya al final del embarazo. Pero no es esta nuestra ventana de oportunidad. Ahora, mediante todas estas publicaciones, entonces ya en el año 2011, el doctor Nicolaides publica esta pirámide que vamos a ver más adelante. Pero vean esto, algo un poquito más impactante con relación a los estudios invasivos. 1979, ¿sí? El Instituto Nacional de Salud emite esta publicación en la que se recomienda amniocentesis a toda paciente de más de 35 años, y así es lo que se hacía hasta todavía los años 90, ¿sí? Toda paciente por embarazarse de 35 años o más había que hacerle una amniocentesis. ¿Por qué? Porque sus riesgos se incrementan para una aneuploidía. Hoy por hoy ya no llevamos a cabo este tipo de procedimientos de manera general por edad. Vean estas imágenes. Esas fueron las publicaciones, las imágenes que publicó el doctor Nicolaides en el año 1992, en donde él ya establece la translucencia nucal, ese grosor que conforme se incrementa, nos incrementa también el riesgo de alguna aneuploidía.
y en el mismo año, pero unos meses más adelante, si ustedes ven esas imágenes, a lo mejor van a decir, ¿a poco eso fue motivo de publicación? Sí, el doctor Yves Bild, francés, pero que junto con el doctor Nicolaides se formó en Inglaterra, publica también hallazgos de translucencia nucal e higroma quístico para asociación con aneuploidías. Y entonces a partir de ahí se empiezan a hacer múltiples trabajos y asociaciones de esta translucencia nucal con aneuploidías, y es en el año 2011 donde entonces ya se emite esta recomendación por parte del grupo del doctor Nicolaides de empezar nuestra primera evaluación a la semana, entre la semana 11 13.6, que es donde está esta primera ventana. Posteriormente nos vamos hasta la semana 20, que es en donde llevamos a cabo nuestra evaluación morfológica de rutina para alteraciones anatómicas, y en una paciente de bajo riesgo nos iríamos posteriormente ya hasta tercer trimestre. Estamos hablando de pacientes de bajo riesgo. Cuando hablamos de tamizaje, tenemos que tener en cuenta que son pruebas que nos detectan riesgo, no son pruebas diagnósticas. Nosotros tenemos un punto de corte. Tener en cuenta, y esto es bien importante, que lo asimilemos y que se lo expliquemos al paciente, porque vamos a tener falsos positivos y falsos negativos. Va a haber pacientes que se encuentren dentro de ese valor de punto de corte para sospecha, pero que no van a tener la enfermedad. Y cuando hablamos de tamizaje de primer trimestre van a ver que alrededor de un 5% de falsos positivos tenemos. Pero ojo, también hay falsos negativos. Va a haber pacientes que se encuentren del otro extremo de nuestro punto de corte y que tengan la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos asesorando a nuestra paciente de en qué consiste un estudio de tamizaje, tenemos que ser muy conscientes y explicarles estos números también a ellos. Y entonces quisiéramos tener una lupa para poder identificar qué paciente se nos puede complicar o qué feto se me puede complicar o tiene alguna alteración. Pues esa lupa es nuestro estudio que hacemos entre la semana 11 a 13.6. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y hay que familiarizarnos entonces con estas imágenes. Cuando hablamos de este tamizaje, ¿qué oportunidad tenemos de detectar? Siempre recordar los puntos límites para llevar a cabo el estudio, que es con un feto entre 45 y 84 milímetros, es decir, 11 a 3.6 semanas. Obviamente, una de nuestras principales características, que es la medición de la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, siempre familiarizarnos con esa imagen de esas tres líneas que están representadas, la superior por la piel, hueso nasal y la punta de la nariz. Ductus venoso, buscar la famosa onda A y una onda A reversa, como vemos aquí en la imagen, entonces representa una característica no nada más de aneuploidía, sino también de una cardiopatía. Válvula tricúspide, ¿sí? En un corte de 4 cámaras, evaluamos la válvula tricúspide y si vemos una regurgitación mayor a 60 centímetros por segundo, hablamos de una insuficiencia, que es otra característica. Y fíjense cómo hablamos de características, de marcadores, no es diagnóstico, pero vamos a ver ahorita las tasas de detección que tenemos. Parto pretérmino, mediante la evaluación de la longitud y consistencia cervical, es otro tamizaje que llevamos a cabo, y evaluación de las arterias uterinas para tamizaje tanto de preeclampsia temprana como de restricción de crecimiento. Entonces, familiarizarnos con esas imágenes, y siempre tenemos que evaluar esto en nuestras pacientes en esta edad gestacional. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Y bueno, voy a iniciar solamente con este video para dejar claro por qué medimos las arterias uterinas y nos concentraremos un poquito más en otros aspectos. Recordar que las arterias uterinas son ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, y de estas arterias uterinas van a emerger una serie de ramas que son las arcuatas, espirales, radiales y basales. Es en las arterias espirales en donde se tiene que llevar a cabo un remodelamiento para condiciones normales. Aquí está representada una arteria espiral en una paciente fuera del embarazo. Vemos un vaso de menor calibre, un vaso tortuoso, y que al momento que nosotros vemos el espectro Doppler, vemos un vaso de alta resistencia, un pico sistólico elevado, vemos la presencia de esta muesca que denominamos notch y vemos una diástole corta. Este es un espectro de alta resistencia. En condiciones fuera del embarazo, las arterias uterinas van a tener esta alteración, o bueno, este patrón. Pero ¿qué debe ocurrir en el embarazo? Tiene que haber una migración del trofoblasto para ir a invadir estas arterias espirales. Y lo que va a ocasionar este trofoblasto es un remodelamiento a nivel de la capa muscular, una capa rígida
la va a convertir en una capa elástica y entonces va a bajar la resistencia de este vaso y automáticamente cuando nosotros vemos en el espectro Doppler vamos a ver un vaso de baja resistencia. Creo que se trabó un poquito el video, ahí está. Veríamos una vasodilatación en esta arteria y al momento de que nosotros lo estamos viendo en el ultrasonido, vemos un vaso de baja resistencia. Vean una diástole amplia, desaparece el notch y medimos el índice de pulsatilidad y seguramente estará menor al percentil 95 para la edad gestacional, lo cual nos habla de un vaso de baja resistencia. Esto es lo que nosotros tenemos que interpretar cuando estamos haciendo el Doppler. Pero ¿qué pasa en aquellas pacientes en quien hay una pobre o anómala invasión del trofoblasto? Pues no se va a llevar a cabo este remodelamiento que estamos viendo y esta vasodilatación que ya vimos, y va a haber una vasodilatación pobre, lo cual nos va a seguir dando un vaso con una resistencia alta. Y cuando nosotros lo vemos en el espectro Doppler, pues seguimos viendo, vean, esta presencia de notch, vean esta diástole, una diástole corta, una sístole mayor, pero pues el índice de pulsatilidad de estas arterias seguramente estará arriba del percentil 95, que es lo que nosotros tomamos, no el espectro, sino el valor del índice de pulsatilidad, pero es para que nos familiaricemos con el espectro y lo que tenemos que ver en condiciones normales. De lo contrario, estamos hablando de riesgo alto, tanto para preeclampsia temprana como para restricción de crecimiento. Entonces, con relación a tamizaje para preeclampsia, mediante el ultrasonido, nuestra principal evaluación va a ser evaluación de arterias uterinas junto con otros marcadores o disbalancia angiogénico que lo vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Ok. Y esta diapositiva solamente se las pongo para que nosotros veamos qué es lo que estamos evaluando entonces con estas arterias uterinas. Es la cara materna de la placenta. La placenta tiene un compartimento materno y un compartimento fetal. El compartimento fetal lo vamos a ver mediante la arteria uterina, pero el compartimento materno lo vamos a ver mediante estas arterias uterinas. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a entrar un poquito ahora con el tema de aneuploidías. Pongo esta imagen y esta publicación original en la que el doctor Langdon Down publica las características de a quien él denominó en esta publicación como idiotas, que hoy conocemos como trisomía 21 o síndrome de Down, obviamente por el apellido del doctor. Pero ¿qué hizo él? En un hospital psiquiátrico empezó a ver rasgos en común que tenían estas personas, a lo que después se vio que había un cromosoma 21 extra y entonces hablamos de una trisomía 21 o síndrome de Down. Prácticamente hacemos lo mismo ahora mediante el ultrasonido, vemos características, vemos cómo está el hueso nasal, si está o no, vemos cómo está el ductus venoso y vamos a ver ahorita un nomograma que se valida el año pasado a través del grupo de China y Hong Kong de otras características que tenemos que buscar en el perfil del feto. Pero señalo esto porque prácticamente seguimos haciendo lo mismo que él hizo, pero ahora en el ultrasonido. Y este es el nomograma que les comento y prácticamente lo que nos dice es que ahora ya no nada más tendríamos que estar viendo si hay hueso nasal o no, sino nos hablan ellos de 8 características que con gusto lo pudiéramos desmenuzar a lo mejor en una sola charla. Solamente lo pongo para que estemos de la mano a lo que últimamente se ha publicado con relación al perfil del feto en primer trimestre y que tienen, si vemos las gráficas, vemos estas curvas ROC, pues un área bajo la curva prácticamente el 97%, es decir, detecciones muy altas que están dadas por esta línea en color marrón. La siguiente, por favor. Ok, entonces empezando ya a utilizar nuestros marcadores y esta combinación que estamos hablando, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Sí? Hablamos de marcadores y aquí vamos a responder la pregunta que hicimos de cuándo y cómo lo vamos a hacer. Proteína plasmática A, factor de crecimiento placentario, fracción libre de hormona gonadotropina y tenemos de la semana 11 a la 13.6. ¿Ok? La respuesta está aquí. Fíjense bien, entre más temprana hagamos la evaluación, aquí estamos en la semana 11.5, utilizando edad materna, translucencia nucal, PAP-A y fracción libre de hormona gonadotropina, tenemos una tasa de detección del 94%, comparada con el 89% si lo hacemos a la semana 12.5
y un poquito más bajo, 84%, a la semana 13.5. Entonces, oye, tenemos ese rango de 11 a 13.5, es correcto, pero entre más temprano lo hagamos tenemos mayor tasa de detección. Y la siguiente, ¿qué marcador uso? Ya vimos este dual test. Oye, y el factor de crecimiento placentario va a servir, pero más para preeclampsia. ¿Podemos pedir entonces los tres? Totalmente de acuerdo. Dependerá obviamente de los recursos que tengamos el solicitárselos a la paciente o no. Porque vean, si ustedes piden, hacen esa misma evaluación cambiando la proteína plasmática A por el factor de crecimiento placentario, a la misma edad gestacional de un 94% bajamos a un 89% por solicitar un marcador que no era el ideal en ese momento para lo que nosotros estábamos buscando. Entonces aquí quedó contestada una de las preguntas que hicimos. Y entonces, ¿cómo analizamos toda esta información? Porque ya hablamos de edad de la paciente, translucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso, es decir, todos los marcadores sonográficos y marcadores bioquímicos. ¿Cómo le digo yo a la paciente que tiene riesgo bajo, riesgo alto? Ok, para ello utilizamos el software de la calculadora del doctor Nicolaides, y prácticamente lo que vamos a hacer pues es ingresar a la calculadora los datos de la paciente, la historia clínica, ¿sí? Peso, talla, antecedentes obstétricos, algunas enfermedades importantes para estos tamizajes. Vamos a ingresar toda esta evaluación del ultrasonido, estos marcadores que ya comentamos, y entonces nos va a graficar cada uno de nuestros marcadores, pero lo importante viene aquí al momento de que nosotros interpretamos esta información. Aquí estamos viendo, este fue un caso de una paciente de 40 años. ¿Qué hubiéramos hecho en los 80s? Amniocentesis, esa era la propuesta. Ok, ¿qué hacemos con esta paciente? Fíjense bien, riesgo basal 1 en 74 para trisomía 21, ¿sí? Definimos como riesgo alto riesgos mayores de 1 en 100. Por lo tanto, esta paciente ya entraría como un riesgo alto, 1 en 74. Pero vean, riesgo ajustado, ese riesgo se fue a menos de 1 en 1000 por no tener ninguna de las características que comentamos. Entonces la paciente cae automáticamente a un riesgo bajo. Todos los riesgos menores de 1 en 1000 son riesgos bajos. La pregunta es, ¿le vamos a hacer amniocentesis a esta paciente? La respuesta es no. ¿Por qué? Ella tiene un riesgo a priori, antes de nuestro estudio, alto, pero tiene un riesgo a posteriori, una vez que hicimos nuestra evaluación, bajo. Por lo tanto, la paciente no es candidata a un procedimiento invasivo como lo habíamos visto publicado o como se llevaba a cabo hace, pues no mucho, ¿verdad? Todavía 30 años, y así se llevaba a cabo de manera sistematizada, o esa era la propuesta. Y entonces, entrando un poquito en DNA, porque entonces ya nos familiarizamos con qué marcadores bioquímicos voy a pedir, en qué momento lo voy a hacer y cuáles son los marcadores sonográficos que tengo que buscar. Pero ahora, ¿qué rol juega el DNA? Bueno, ya habíamos platicado que desde el 97 se detectó la fracción libre. Ojo, nosotros podemos tener DNA incluido en otras células del feto. ¿Qué nos va a hacer mejor el DNA fetal? Que una vez que la paciente culmina el embarazo, más allá de 24 horas ya no hay DNA fetal libre. No podemos tener de un embarazo previo. Eso lo va a hacer único de ese embarazo, ¿sí? Y así a grosso modo, ¿cómo se lleva a cabo la evaluación de estas fracciones de DNA? Aquí no vamos a ver cariotipos, como lo pediríamos en un estudio invasivo. Aquí lo que se va a hacer es mediante bioinformática, tener cuánta fracción hay y esa fracción a qué cromosomas corresponde. Por lo tanto, ya sabemos qué fracción tiene que haber de los 2 cromosomas 21 que debe tener ese feto en condiciones normales. Un feto con una trisomía 21 pues va a tener más material libre de DNA. Esa es la forma en la que se lleva a cabo esta evaluación. Y hay diferentes técnicas, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque dependerá la técnica, es toda la información que vamos a obtener. De tal forma que si nosotros llevamos una secuenciación masiva paralela, vamos a obtener prácticamente la detección de las siguientes diapositivas que les voy a presentar. Y empezamos con las más comunes, que son trisomía 21, 18 y 13, pero no nada más eso. Aquí podemos detectar también monosomías del cromosoma X, síndrome de Turner y algunas otras de los cromosomas sexuales.
Podemos ver microdeleciones ya, cosa que no podíamos ver hace algunos años, ¿sí? Y una de las que se asocian mucho a alteraciones en el embarazo, que es lo que antes llamábamos DiGeorge, que ahora es la deleción 22q11. Esta la podemos ver mediante esta técnica, ¿sí? Vean todas las microdeleciones que nosotros podemos detectar con estas fracciones de DNA libre, ¿sí? Y triploidías también. Pero ojo, tenemos también situaciones que nos dan falsos positivos y falsos negativos que tenemos que tener en cuenta al momento de la historia clínica y seleccionar a nuestra paciente. Por ejemplo, casos de falsos positivos, vamos a tener mosaicos. Los mosaicos, que son alteraciones no en todas las células, nos pueden dar tanto falsos positivos como falsos negativos. Afortunadamente los mosaicos representan menos del 2% de las alteraciones genéticas. El hecho de que tengamos la muerte de un gemelo nos va a dar un falso positivo, y la pregunta que pueden hacer, oye, ¿y en embarazo gemelar lo vamos a hacer? Lo vamos a contestar en una siguiente publicación. Si tenemos alteraciones genéticas con la paciente, puede ser un falso positivo pensando en que pudiera ser del feto. Fíjense bien, leiomiomas, ¿cuántas de nuestras pacientes pudieran tener miomas? Y es que puede haber alteraciones en el DNA circulante, porque el DNA circulante también se utiliza en cáncer, ¿sí? Y algunos tumores o algunos tipos de cáncer podemos tenerlos como falsos positivos, ¿sí? Algunas enfermedades autoinmunes o algunos medicamentos que tengan una actividad inmunomoduladora también nos pueden dar un falso positivo. Entonces, tener en cuenta cuando vamos a seleccionar a la paciente, obviamente la historia clínica para ver que no tengamos algún factor que nos pueda dar un falso positivo. Y falsos negativos, ya platicábamos obviamente de los mosaicos, pero que tengamos una fracción baja de DNA. Cuando ustedes soliciten una prueba de DNA, siempre vean la fracción que se está evaluando, y esta idealmente no debe ser menor del 4%. Siempre mayor al 4% para que tengamos una fracción suficiente. Obesidad, por ejemplo, nos disminuye la fracción de DNA fetal. Cada 10 kilogramos de peso nos disminuye 1% la fracción, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas características. Y fíjense cómo tenemos de forma importante más falsos positivos que negativos, principalmente ¿en dónde? En las microdeleciones y en las triploidías. Entonces, ojo cuando un estudio de DNA fetal libre nos reporta una microdelesión, si estamos haciendo una secuenciación masiva paralela, hay que ver el resto de los factores y podemos tener un falso positivo en este tipo de escenario. Y lo que platicábamos, obesidad nos disminuye por cada 10 kilogramos 1% de nuestra fracción de DNA, y nuestro dúo test a mayor cantidad nos incrementa el DNA. Y bueno, yo siempre he dicho que las mujeres son superiores a nosotros, vean, incluso también en el DNA fetal libre, ¿sí? Fetos femeninos hay más DNA fetal en sangre materna, ¿sí? A mayor edad materna también mejores tasas de detección. Y vean, esto ahora cómo empezamos a analizar esta información, porque a lo mejor nos llega una paciente que ya se haya hecho un DNA fetal, lo podemos hacer desde la semana 10. Nosotros ya dijimos que el tamizaje idealmente nosotros lo hacemos 11 a 13.6, pero si la paciente llega con nosotros quizá ya se ha hecho un DNA, y que esto cada vez es una práctica más utilizada, y muchos pacientes que vienen de Estados Unidos ya llegan con su prueba de DNA fetal, llegan a la consulta del primer trimestre, yo ya me hice mi DNA, pero ahora ¿cómo lo interpretamos o qué escenarios podemos tener ante discordancias de lo que nos reporta el DNA y lo que vemos en el ultrasonido? Ok, a manera de resumen de esta diapositiva, que desde mi punto de vista es una de las más importantes, acuérdense que cuando hablamos de riesgos, hablamos de esto que vemos en estadística, que son los LR. Y los LR negativos son aquellos que me dicen cuántas veces me baja el riesgo esa característica. Ok, para trisomía 21 tenemos un LR negativo de 333, para trisomía 18 de 47 y para trisomía 13 de 100. ¿Por qué es importante esto? Ok, nosotros hacemos nuestro screening que ya platicamos y tenemos un riesgo para trisomía 21 de 1 en 100. Automáticamente la paciente entraría como riesgo alto, 1 en 100 o mayor, ya platicamos. Pero tiene un DNA fetal libre en sangre materna que me dice riesgo bajo. Ojo, el DNA fetal no es diagnóstico y no me va a decir trisomía 21,
Me va a decir, para trisomía 21, riesgo bajo o riesgo alto. La paciente llegó con su estudio que dice riesgo bajo, pero a mí con los marcadores me dio de 1 en 100, es decir, 1% la posibilidad, una de cada 100. Ok, yo multiplico este 100 por este LR y fíjense el riesgo ahora ya ajustado de mi DNA fetal con mi tamizaje. La posibilidad ya se fue a 1 en 33,300. ¿Le voy a hacer estudio invasivo? No. Y vean la discordancia, tengo un tamizaje combinado que ya me dice un riesgo de 1 en 100, pero un DNA fetal que me dice riesgo bajo. La posibilidad en números es esa. Pero vámonos con otro caso, paciente con trisomía 18 que le salió con nuestro combinado de 1 en 2, o sea 50% de probabilidades de tener trisomía 18, pero tiene un DNA fetal que dice riesgo bajo. Lo multiplicamos por su LR y fíjense cómo se fue de 1 en 2 a 1 en 94. ¿De acuerdo? Así es como tenemos que interpretar y analizar cuando tenemos estas discordancias entre mi estudio combinado y mi resultado del DNA fetal. Recientemente publica el doctor Nicolaides este metaanálisis, ¿sí? Con respecto a DNA fetal y embarazos gemelares, porque esa sería una pregunta o un escenario que pudiéramos tener. Y aquí solamente resumo las tablas. En este metaanálisis, fíjense cómo las tasas de detecciones en estos diferentes estudios prácticamente fueron del 100%. Cabe señalar que en estos más de 200 pacientes, solamente 2 de ellos, una trisomía 21 y una 18, eran monocoriales, el resto eran bicoriales. ¿Lo podemos utilizar en monocorial, en bicorial? Sí, con ciertas precauciones que vamos a comentar, pero bueno. Tasas de detección para trisomía 21 prácticamente del 100%, trisomía 18 igual, ¿sí? Y combinado ya 92%, trisomía 13 prácticamente muy similar y combinado 94%. Entonces ya dijimos que para los embarazos únicos 99% de tasas de detección, para los gemelares ahí están, tasas muy altas también utilizándolo en este tipo de pacientes. Pero ahora fíjense bien, ya hablábamos de la medición de la translucencia. ¿Qué pasa o qué papel juega el DNA fetal cuando yo tengo una translucencia nucal aumentada? Pregunta que hicimos y que vamos a responder ahorita. ¿Me es útil que yo le pida un DNA cuando estoy viendo una TN mayor al percentil 99? La respuesta, según el doctor Anthony Borrell en esta publicación del grupo de Barcelona, establecen que hay que tener mucha precaución. No podemos ser rotundos en decir no se la pidas o sí está indicado. ¿Por qué? Porque podemos tener hasta un 18% de alteraciones que no nos va a detectar el DNA fetal. Acuérdense, la siguiente pregunta es ¿qué técnica se está utilizando para saber si veo microdeleciones o no? Y aquí les pongo, obviamente no las vamos a desmenuzar, pero todas estas de lesiones que no es capaz el DNA fetal de diagnosticar. Entonces, ojo. Pero vean otra cosa, en el otro extremo están las alteraciones sonográficas que tenemos. Por lo tanto, el ultrasonido sigue siendo una herramienta muy importante porque no solamente vemos el marcador de la ATN, vemos morfología también, vemos una tetralogía de Fallot, vemos una cardiopatía y esto ya nos empieza a hacer a nosotros asociación de riesgos, ¿sí? O de diagnósticos. Y vean las conclusiones del estudio. En una translucencia nucal aumentada con un estudio convencional de DNA fetal libre, se nos iría hasta el 19% de estas alteraciones genéticas que no es capaz, porque no es 21, no es 18, no es 13, no es Turner, ¿sí? Y fíjense bien, cómo el ultrasonido me detecta hasta un 11% de alteraciones estructurales que yo no voy a ver con el DNA fetal. Yo veo forma y con el DNA estamos viendo información genética. Y tenemos otro escenario, translucencia nucal aumentada y yo tengo una prueba no invasiva que dice que está normal. La pregunta es, ¿entonces no tiene alteración genética el feto? Aquí vamos a dar un repaso de las pruebas que pudiéramos tener nosotros de manera muy rápida, ¿sí? Y otra vez entramos, miren, alteraciones estructurales que puede tener este feto y que pueden incrementar la translucencia, una cardiopatía, pero puede ser una cardiopatía aislada, que no está asociada a una neuploidía. Por lo tanto, el DNA me dice que está normal, sí, pero mi feto tiene una cardiopatía. Esto lo vemos con el ultrasonido, ¿sí? Y algunas otras alteraciones. Aquí
ejemplo, en esta publicación aparece 22q11, pero sabemos que tenemos tecnología actual que sí puede detectarnos una deleción 22q11. Cuiden los falsos positivos nada más, con lo que ya platicábamos. Pero es importante también cuánto mide la translucencia. Está arriba del percentil 99, ok, pero ¿cuánto mide? Porque a mayor translucencia, a mayor engrosamiento, mayor probabilidad de un mal resultado perinatal, ¿de acuerdo? Y si tenemos entonces una translucencia aumentada y tengo un DNA fetal que me dijo que no tiene 21, 18 ni 13, ok, tenemos que echar mano de otras tecnologías. Tengan en cuenta siempre solicitar microarreglos y vean el número de casos. Un estudio no invasivo normal se detectó la alteración, ¿sí? Que fue hasta en un 6% utilizando microarreglos. Entonces tengan en cuenta, no es igual nada más a cariotipo y a las técnicas que hablamos de DNA. Hay otra serie de pruebas que me van a detectar otro tipo de microdeleciones. Si yo no lo detecté con esta, siguen los microarreglos. Entonces, si los microarreglos están normales, ¿el feto no tiene alteración genética? No. Tenemos ahora la secuenciación del exoma, ¿sí? Y fíjense cómo esta tasa de detección o estas alteraciones, que prácticamente hasta en un 8% de otras alteraciones genéticas se detectan con una secuenciación del exoma teniendo unos microarreglos normales. Entonces, cada vez vamos teniendo más información de los genes que nosotros podemos tener acceso y hacer este tipo de diagnósticos, ¿sí? Entonces, fíjense la tasa de detección que tenemos hasta de un 96% con nuestro tamizaje integrado. ¿Cuál es? Marcadores sonográficos, edad de la paciente y marcadores bioquímicos. Vean en dónde está el DNA fetal, 99%, es decir, es bastante bueno también, principalmente para aneuploidías 21, 18 y 13. ¿Qué lo hace diferente y a lo mejor superior a las detecciones que tenemos con nuestro test combinado? La tasa de falsos positivos, 5% de manera convencional, menos del 1%, cuidando los factores que ya platicamos con el DNA fetal. Ojo, 21, 18 y 13, ¿sí? Y bueno, ya dentro de las últimas diapositivas, siempre es importante el costo, porque estamos hablando sí de tasas de detecciones muy buenas, pero ahora vienen los costos. ¿Cuánto cuestan estas pruebas y si son accesibles? En esta publicación se comparan precisamente el hacerlo mediante DNA fetal libre y de forma invasiva. Y véanlo, prácticamente, bueno, obviamente el mismo número de pacientes y vean los costos, muy similares. Una de las ventajas que ya tenemos actualmente es que laboratorios ya están incluyendo una prueba confirmatoria si tenemos un DNA de riesgo alto. Ya no tenemos que sumar el costo a nuestra paciente. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Le pido un DNA fetal y le hago yo mi tamizaje combinado y tengo un riesgo alto. Y la paciente ya se gastó quizá 15,000 pesos del DNA fetal más el tamizaje combinado y ahora viene el estudio invasivo y a lo mejor representa otro tanto de cantidad que hay. Muchas de nuestras pacientes no lo van a pagar, no lo van a cubrir y no habría ninguna institución, ningún seguro que lo pudieran cubrir. Actualmente, bajo el mismo costo, una vez que la paciente se hace un estudio de DNA fetal y reporta un riesgo alto, automáticamente tiene cubierto el estudio invasivo para el diagnóstico. Recuerden, una vez más, DNA fetal, tamizaje, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros comparamos los costos de un estudio invasivo con un DNA, son muy similares. Lo que los hace diferente es lo que ya estuvimos desglosando a lo largo de la plática y los escenarios clínicos en los que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Y entonces, a manera de conclusiones, 2 diapositivas. Primero, las pacientes tienen 3 escenarios. Cuando llega nuestra paciente a primer trimestre, tenemos que explicar y tenemos que asesorar. Todo estudio genético va de la mano de una asesoría pre y post. La paciente puede hacerse estudios de detección, los estudios combinados que ya platicamos y el DNA fetal. Puede hacerse un estudio o una prueba diagnóstica. Habrá pacientes que lleguen solicitando un estudio invasivo porque quieren tener un diagnóstico, no un riesgo. Es decisión de la paciente. Pero también hay pacientes que no quieren hacerse ninguna prueba. Es válido.
La paciente tiene la última palabra y la paciente decide. Nosotros la asesoramos. Nosotros tenemos que hacerle entender cuál es la capacidad de cada estudio para estas detecciones, pero al final de cuentas la paciente decide, ¿sí? Pero tiene que estar informada. Tener en cuenta cuál es la diferencia entre un estudio de detección o de tamizaje y uno diagnóstico, ¿sí? El de tamizaje me establece riesgos. El diagnóstico lo vamos a tener mediante pruebas invasivas, ya sea amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales para hacer el diagnóstico y entonces hacer la prueba genética que ya platicamos dependiendo de nuestro escenario. Obviamente, informar acerca de las condiciones que cubre cada prueba, tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad de nuestro medio, porque a mayor prevalencia, mejores detecciones. Nuestros valores van a incrementarse conforme incrementa la prevalencia, ¿sí? Y el riesgo de aneuploidías a priori de la paciente puede afectar, obviamente, lo que la paciente elija, pero también lo que nosotros le recomendemos. Si de entrada ustedes tienen un riesgo alto, pues no le van a solicitar un estudio de tamizaje para confirmar ese riesgo alto. Solicitaríamos una prueba confirmatoria para hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, de mi parte prácticamente eso fue todo. No sé si haya o quedo abierto para alguna duda, pregunta, queja o sugerencia. Doctor Alejandro Zúñiga. Gracias, maestro. Te saludo con mucho gusto. Me llama mucho la atención. No alcanzo con esta voz. No alcanzo con esta voz, ¿no, verdad? Bien. Me llama mucho, maestro, te saludo con mucho gusto. Me llama mucho la atención el que el leiomioma sea un factor, una falsa positiva. Finalmente, si tenemos una paciente que tiene 37, 38 años, primigesta, o sea, solo por edad, ¡poing! Y si ajustamos bien nuestras ganancias en el eco, seguro vamos a ver algún mioma, segurísimo que lo vamos a ver. ¿Qué onda con esas pacientes? ¿Qué tan frecuente es encontrar leiomiomas como resultados positivos? Yo sé que no hay mucha experiencia porque finalmente no nos alcanza para más, pero ¿qué está reportado en la literatura? Muchas gracias. No, al contrario, gracias doctor y gustazo verlo como siempre. No hay, está reportado básicamente por la alteración y por el DNA circulante en la sangre materna, pero no hay una asociación o una evidencia que nos establezca riesgos, por ejemplo, con el tamaño del mioma, la localización del mioma, la degeneración del mioma, no tenemos información. Está descrito dentro de los factores que podemos tener como falsos positivos y no tanto para una neuploidía como 21, 18 y 13, sino más que nada para algunas microdelesiones o algunas triploidías. Para eso es para lo que está más descrito. Sobre todo dentro de la degeneración que pudiera sufrir el mioma dentro del proceso gestacional, ¿no? Sí, aunque bueno, estas pacientes prácticamente las estamos viendo al inicio del embarazo, semana 11, 13, en donde quizá no tengamos todavía una acción hormonal importante que nos cambie, que nos genere cambios directamente en el mioma, ¿no? Pero estamos carentes todavía de evidencia que nos asocie estas diferentes modalidades, ubicaciones, tamaño y degeneraciones que pueda tener el mioma, con específicamente qué alteraciones, ¿no? Pero prácticamente esto es lo descrito y yo creo que dentro de lo que nos tenemos que llevar como información, pues es tener cuidado con estas pacientes en quien vemos miomas y vamos a hacer un estudio de DNA, tener siempre ese foco encendido, que es una paciente que pudiera representar un falso positivo para lo que nosotros podemos detectar. Otra vez, hablamos de microdelesiones, hablamos de triploidías, no de aneuploidías, que generalmente es lo que más vamos a encontrar, ¿no? Por estadística, 21, 18 y 13 en ese orden y monosomía del X son las alteraciones genéticas que más vemos y son esas aneuploidías. El resto sí las hemos visto como falsos positivos, pero hacer una asociación o de manera directa señalar dimensiones o características del mioma con falsos positivos de manera puntual, no. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Preguntas? El doctor Víctor Madrigal. Gracias, doctor. Buenas noches. César, felicidades. Gracias por tu ponencia. Queda muy en claro la utilidad de estas técnicas no invasivas. En referencia nada más comentar, bueno, el DNA fetal libre en sangre materna, como bien dijiste, es detectable, son fragmentos cortos y son detectables generalmente antes de las 2 horas posparto, ¿no? O sea, tienen todavía una alta sensibilidad en los primeros 15 minutos
y máximo hasta 2 horas posparto, a diferencia de los fragmentos de DNA fetal normal, ¿sí? Que se puede ser hasta 24 horas, ¿no? Pero bueno, como bien dices, a bien llevar una buena práctica, evaluación ecográfica, como tal, esa oportunidad diagnóstica, esa ventana diagnóstica de primer trimestre, hacer el screening o el tamizaje de esos parámetros cardíacos y estructurales, y bueno, el tener estas herramientas que no es más que la medicina ya translacional, ¿sí? Tal cual, lo aplicado en estas técnicas no invasivas, y bueno, ese es el futuro, ¿no? El establecer un diagnóstico oportuno en pruebas que son aplicativas, no invasivas y con una alta sensibilidad, ¿sí? Gracias. Así es, gracias maestro por su comentario, y yo creo que aquí como mensaje para llevarnos al consultorio es que tenemos las características sonográficas, tenemos nuestros marcadores bioquímicos y tenemos el DNA fetal libre en sangre materna. Tenemos que ser juiciosos con nuestras pacientes y los escenarios clínicos en lo que los vamos a utilizar, y estoy seguro que de esta forma vamos a crear o pudieran ser una amalgama perfecta, ¿no? Para ver más allá de lo que nosotros podemos visualizar en el ultrasonido y tener ya una orientación genética mediante estas pruebas. Y lo más importante, accesibles y que las tenemos aquí en nuestro medio, ¿no? La licenciada Ceballos, aquí presente, yo creo que les puede ampliar un poquito más información con respecto allá de manera puntual, costos, forma de hacerlo y llevarlo a cabo, pero eso es importante tenerlo, ¿no? En muchos países primermundistas es algo que se ve ya todos los días, tenemos que hacerlo, pero tenemos que estar conscientes de cuál es el alcance de cada una de las pruebas que tenemos. Bien, hay otra pregunta en línea, ¿la van a conectar? Doctor Luis Armando, adelante por favor, tiene micrófono libre. A ver, por favor, sí. ¿Sí puede hablar, doctor Luis Armando? A ver, sonido. No hay pregunta, perdón, gracias. Ok, no hay pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, doctor César Tauney, felicitarte por esta excelente presentación, y aunque no es motivo del tema, una pregunta, una duda que podría surgir y me la hicieron, y es cuando haces el estudio estructural y esa paciente no se hizo el estudio en el primer trimestre, ¿recomendarías después hacerlo cuando hay algún dato ecográfico de anormalidad? Bueno, gracias doctor, y me parece una pregunta muy oportuna porque un porcentaje nada despreciable de nuestras pacientes llegan de forma tardía a los estudios de tamizaje, y tenemos una segunda ventana de oportunidad entre la semana 18 y 24, que es donde tenemos otros marcadores sonográficos que también nos permiten generar un cálculo de riesgo para principalmente trisomía 21, 18 y 13. Si aquí nosotros vemos un riesgo incrementado, habría que ser muy juiciosos porque tendremos el mismo escenario que en primer trimestre. Si yo ya tengo un riesgo alto con características ya propias de este feto, solicito otro estudio de tamizaje, nos iríamos directamente a una prueba invasiva. Pero hay pacientes que llegan solicitando un DNA para ampliar la información, claro que estamos en tiempo de poder llevarlo a cabo. Excelente, muchísimas gracias. Les pido un aplauso para el doctor César Tauney, por favor. Le entrego su constancia de participación al Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Doctor Tauney, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Le doy la palabra al doctor. Gracias, doctor. Gracias por su conferencia muy clara, muy amena y muy digerible. Le debemos el regalo, ¿eh? No, pero sí se vale, ¿eh? Gracias por eso. Bueno, pues queremos cerrar esta sesión del colegio dando las gracias a todos ustedes de manera presencial. Qué bueno que cada día se integran más colegiados de manera presencial, perdonen la redundancia, pero tenemos más de 50 personas aquí de una manera física.
participando de esta conferencia virtual, bueno, híbrida, y tenemos más de 100 personas conectadas en la red y nos da mucho gusto eso. Queremos agradecerles a todos ustedes su presencia, no dejen de hacerlo, disfruten estas, ¿qué son? Flautas o enchiladas, algo híbrido entre pollo y queso y frijoles y salsas. Creo que están buenas porque creo que los platos están quedando casi vacíos. Gracias por todos ustedes, buenas noches, descansen y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.